Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hora, que nos permite, Señor, todavía poder escuchar tu palabra, poder, Señor, acercarnos a tu trono y aún hallar gracia para ese oportuno socorro. Te ruego, mi Dios, que esta mañana o este día tú tomes acción en nuestras vidas y que podamos nosotros, Señor, responder a tu llamado. Vivifícate, Señor, en nuestras vidas. Santifícanos, mi Rey, para que podamos sentir esa presencia tuya, Señor. Gracias, Dios eterno, que podamos nosotros ser más que vencedores, como dice tu palabra, y salir victoriosos, Señor, de todo esto que tenemos que pasar en esta tierra y llegar, Señor, a nuestro destino, donde encontraremos la gloria tuya, Señor, completa. Guarda nuestros pasos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos honra y gloria ahora, Padre, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Dios es bueno porque a cada momento nos está hablando. Él siempre va a tener cuidado de nosotros, aunque nosotros muchas veces nos sintamos que Él no está con nosotros. Porque hay momentos en que sentimos que estamos solos y que ¿dónde está el Señor? Conforme nosotros estamos caminando, el Señor viene haciendo progresar nuestra vida espiritual. Y Él anhela, Él anhela con todo su corazón de que nosotros podamos ser transformados por su palabra. Él nos habla, a pesar de que cuando estamos pasando el momento difícil, nosotros no escuchamos su voz porque nos entretenemos en aquello que está sucediendo en ese momento, perdemos la perspectiva. Pero esta mañana, que Dios abra nuestros oídos para que verdaderamente podamos entender lo que Él quiere transmitir a nuestras vidas. Y quiero que abra su Biblia allí en Josué capítulo 7 y nos vamos a centrar en dos cosas. Que nosotros dice que tenemos que encomendar nuestro camino al Señor ante cualquier decisión que hagamos. Cuando nosotros entramos en Él, cuando nos hacemos uno con Él, entonces cualquier cosa que nosotros hagamos, vamos a contar con Él, sabiendo de que Él es el que dirige nuestros pasos. Muchas veces nosotros no consultamos con Él porque no tenemos una comunión con Él. No estamos estables en Él. Entonces tomamos decisiones incorrectas porque no hemos aprendido, primero, a depender de Él. Segundo, a poder escuchar su voz. Era lo que hablamos los días pasados, cómo poder escuchar la voz de Dios. Y ya les he dicho que cuando nos mantenemos unidos a Él, nuestro corazón y nuestro ser se apega a los deseos de su corazón. Entonces Él nos va a hablar, nos puede hablar, les he dicho, de forma natural, pero Él más que todo quiere hablarnos de forma interior, porque Él busca la intimidad de nuestro espíritu con su espíritu. Él quiere que nosotros seamos liberados en nuestro espíritu, que no permanezcamos cautivos, sino que seamos libres para poder relacionarnos de espíritu a espíritu. Entonces nuestro ser espiritual tiene que recobrar vida en el espíritu de Él. Y de esa manera Él nos va a hablar y nos va a hacer entender si esto es correcto, si debemos hacerlo o no. Entonces aquí dice, nos habla del pecado de Acán. Usted sabe de que Moisés no entró a la tierra prometida, aún cuando él le dijo al Señor, Señor, dame la oportunidad solo de entrar, pero Dios le dijo que no, que la miraría, pero no entraría en ella. ¿Por causa de qué? De que él no escuchó o quizás no estaba sensible en ese momento cuando el pueblo de Israel empezó a pedir que querían agua. Y el pueblo de Israel fue un pueblo que se quejó todo el tiempo. Entonces como que en un momento vino la perturbación al corazón de Moisés. Y no pensó para hacer las cosas y golpeó la roca. Y la roca representa a Jesucristo para nuestro tiempo. O sea que él en su enojo no atribuyó la gloria a Dios, sino que decidió golpearla. Y eso no le permitió a él entrar a la tierra prometida. Entonces Dios decide tomar otro líder y toma a Josué para que él lleve a cabo
el plan de Dios de que su pueblo pueda entrar a la tierra prometida, porque sus planes son perfectos. Y Él dice que Él no cambia ni se muda, sino que Él lo que dice lo va a hacer. Entonces utiliza a Josué para poder entrar a la tierra prometida, pero para poder entrar a la tierra prometida van a tener que enfrentarse a enemigos. Nosotros, para poder disfrutar de la gloria venidera, vamos a enfrentar conflictos, vamos a enfrentar batallas en el camino para poder entrar a esa gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pueblo de Israel iba a enfrentarse a enemigos. Y ustedes saben que con el primer enemigo que se enfrentó fue con Jericó. Pero Dios da advertencia al pueblo de Israel y le dice que no tomen nada de lo que está en Jericó. Ese es el mundo. Nosotros, si venimos a los pies de Cristo, no podemos estar con un pie en el mundo y otro pie con Él. O sea, tenemos que dejar completamente todo lo que se relaciona a la vida pecaminosa. Entonces Dios les da a entender a ellos que la victoria la van a obtener a través de mantener su boca cerrada, porque la victoria le iba a dar Dios. El pueblo era quejoso. Todo el tiempo se andaba quejando. Para poder ganar esa batalla del mundo, le dice, van a permanecer callados y le van a dar las vueltas que Él decidió darle a Jericó. Y Él mismo hizo que cayeran los muros de Jericó, pero les dice, la advertencia es que no tomen nada de lo que está ahí, porque se acostumbraba que cuando se ganaban la guerra, ellos podían tomar del botín, de lo que estaba en el lugar de sus enemigos. Pero aquí les dicen, no pueden tomar nada, porque el mundo trae muerte, el mundo acarrea muerte a nuestra vida. Entonces Dios quiere que nos soltemos completamente de lo que puede traer muerte a nuestras vidas. Pero aquí hay un personaje que se llama Acán. Acán decide no obedecer y toma el lingote de oro, toma la túnica y todo eso que él tomó, y dice que lo enterró en su casa. Enterrar significa morir, muerte. ¿Qué hacen con los muertos? Los entierran. Entonces Acán, por su desobediencia y enterrar el pecado en su casa, trajo muerte, no solo a él, sino que a toda su parentela. Entonces dice aquí, pero los hijos de Israel en el 7 cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Anatema es algo maldito, algo maldecido, algo que no va a ser de bendición. Y dijo, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. O sea, la ira no solo vino contra Acán y su familia, sino que vino contra todo el pueblo de Israel. Y dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, era el segundo enemigo que tenían que conquistar. Nosotros nos vamos a enfrentar a enemigos en esta tierra, pero nosotros, Dios, si nosotros caminamos con el Señor, Él nos va a dar la manera como poder vencer esos obstáculos de nuestra vida. Pero Josué pensó que iba a ser igual que como actuó en Jericó, mandar los espías, luego decidir cómo pelear esa batalla, y no era lo mismo, porque no era el mismo enemigo que se iba a enfrentar. Así nosotros no nos enfrentamos al mismo enemigo, y por lo tanto tenemos que estar conectados con Dios siempre, para que Él nos dé las estrategias de cómo vencer esas batallas, como dijo el apóstol Pablo, cuando estaba terminando su carrera, dice, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás solo me queda recibir la corona de justicia. Ser justificado es, recibir la corona de justicia es haber sido perdonado, haber sido pagada la deuda, entonces Él es justificado. ¿Quién pagó la deuda? Fue Jesucristo. Entonces, aquí
Josué, Dios le da instrucciones desde el capítulo 1, que no se aparte de la ley, que no se aparte de la palabra, porque hallará prosperidad en todo. Pero un momento Josué cree que su enemigo va a ser igual que el de Jericó, aunque el de Jericó era fuerte. El de ahí era un poco menor que el de Jericó. Pero no importa si es más débil, nosotros siempre tenemos que estar conectados con Dios para que Él nos diga cómo ganar estas batallas en la tierra. Entonces dice, después Josué envió hombres de Jericó, desde Jericó ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí. Y volvieron a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ahí. Esto es basado en la humanidad. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, por no tomar en cuenta a Dios, pensando que siempre es lo mismo. Dios aquí nos está enseñando que tenemos que estar apegados a Él, consultar su palabra, estar en comunión con Él, para que nuestros enemigos sean derrotados a través de las estrategias de su palabra, de su verdad, de Él mismo. Entonces dice, el corazón del pueblo desfalleció a causa de la derrota que habían obtenido, que habían tenido con un pueblo pequeño, más débil que el primero, pero por no consultar a Dios, tuvieron derrota, y porque alguien había metido ¿qué? El pecado dentro de su casa, y eso los hizo débiles a todos. Luego dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué actúa de manera incorrecta y muchas veces nosotros actuamos así. Señor, mejor hubiera estado aquí, pero mira ahora dónde estoy. Pero no es la culpa de Dios, es porque nosotros tomamos decisiones apresuradas y no sabemos esperar. No somos pacientes para escuchar la voz de Dios. Entonces ahora Josué viene y le reclama y le dice, ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra, de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué harás tú a tu gran nombre? O sea, le está diciendo, después de esta derrota, el que va a salir también afectado eres tú. Entonces dice aquí, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Josué no sabía que Acán había violado la palabra de Dios, había desobedecido y había llevado maldición a su casa, pero estaba afectando a todo el pueblo de Israel. Eso no lo sabía Josué. Nosotros necesitamos estar conectados con Dios para que no siempre digamos, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para fortalecernos en Él, para que veamos que la victoria no es nuestra, sino es de Él.
y que lo único que nosotros tenemos que hacer es caminar en Él, escuchar su voz para poder salir victoriosos. Entonces habían mentido, habían robado, habían quebrantado la ley de Dios. Ahora Josué viene y le reclama a Dios cuando Dios no tiene que ver nada en el asunto. Así somos los humanos, que siempre recargamos las cosas cuando todo nos sale mal. Recargamos en Dios. Dios nos da estrategias. Si leyéramos la palabra de Dios, nosotros sabríamos qué deberíamos de hacer. Para que la ira de Dios no venga sobre nosotros, deberíamos de caminar con Él. Y dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Josué tenía que destruir esa maldición que cayó sobre ellos y que les dio derrota y no victoria. A veces Dios prueba nuestra fe, pero a veces como no estamos conectados con Él, no sabemos qué cosas están afectando nuestra casa. A veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué no escuchan nuestras oraciones? ¿Por qué no hemos visto respuesta, Señor, a nuestras peticiones? Tenemos que evaluar en el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos muestra las cosas. ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Qué está afectando nuestro alrededor? Quizás no seamos nosotros, pero algo pudiera haber entrado a nuestra casa que está afectando el que nosotros obtengamos la victoria. Por eso Dios nos demanda a mantenernos unidos con Él para poder escuchar su voz y poder caminar conforme a su voluntad. Entonces aquí, para que tuvieran victoria, el pueblo de Israel tenía que destruir la maldición que estaba en medio de ellos. Y ustedes ya saben la historia, que tuvo que examinar, que tuvo que, conforme Dios le dijo, y llegaron hasta Acán, donde él tenía escondido el pecado. Y mire qué dice Acán en el 21, en el 20 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, mire cómo puede pecar uno, viendo lo que no debe ver. Porque los ojos son las ventanas que nos hacen entrar, ¿qué? El pecado a nuestra vida. O sea que nosotros tenemos que cerrar ventanas que estén abiertas. Dice: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Muchas veces nosotros, por nuestros ojos físicos, miramos y codiciamos. Puede ser codicia material, puede ser codicia también de otra persona, que nosotros deseemos estar con alguna persona que no es permitido. Entonces aquí dice: vi todo eso y llamó la atención. Entonces a mi corazón entró la codicia, y como entró la codicia, lo tomé. Santiago habla cómo es que verdaderamente el pecado entra al corazón del hombre. Cómo realmente, dice Santiago en el capítulo 1 y su versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea que va a venir pruebas a nuestra vida, pero nosotros tenemos que resistirla. Dice: recibirá la corona de vida. Aquí en el apóstol Pablo hablaba de la corona de justicia, que habla de la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
sino que cada uno es tentado con su propia concupiscencia. O sea que nosotros, por nuestra carne, somos tentados. ¿Y qué dice? Y al ser tentados, dice, por esa concupiscencia somos atraídos y seducidos. O sea que si nosotros no caminamos con los ojos de Dios y miramos las cosas con nuestros ojos naturales, vamos a hacer, ¿qué dice? Nos va a atraer y nos va a seducir. Y entonces después de que nos seduce, vamos a concebir el pecado dentro de nosotros, y lo concibió Acán. Luego da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, dice, siendo consumados, da a luz muerte. O sea que tenemos que tener cuidado que realmente está sucediendo en nuestro alrededor. Y nosotros tenemos que caminar con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Porque fácilmente nos podemos desviar con nuestros ojos naturales. Vamos a ser seducidos y podemos caer en esa tentación. Vamos a ¿qué? A concebir el pecado, y luego el pecado va a dar a luz, porque Acán salió el pecado y salió a luz. ¿Y qué dice? El saliendo a luz da muerte. ¿Y qué sucedió? Y dice aquí, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tierra, y el dinero debajo de ella. El haber enterrado la maldición trajo muerte a él. Y dice allí, en el 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. O sea que fueron apedreados y quemados. El pecado trae muerte, mas la dádiva de Dios nos da vida eterna. Dios nos está hablando que si nosotros en un momento dejamos de mirar su palabra, va a ser fácil que seamos cautivados. Ya no vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a caer ante nuestros enemigos. El enemigo no sabemos cómo se va a enfrentar a nosotros si no nos alineamos a Dios. No fue el mismo enemigo que Jericó. Este era otro enemigo que los venció. En Jericó tuvieron victoria porque Dios estaba con ellos y peleó las batallas. Pero ahí, ¿qué pasó? Fueron derrotados. No demos lugar al enemigo. Dice la palabra de Dios que Él adereza mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Él pone manjares en nuestra mesa y ahí están nuestros enemigos. Si nosotros verdaderamente entramos a la comunión con Dios, vamos a disfrutar de esos manjares que están en esa mesa, en esas mesas. Pero nuestros enemigos, dice, observan esos manjares, pero nosotros decidimos si comer esos manjares o ser tentados por el enemigo. ¿Qué le dijo a Caín Dios? El enemigo está a la puerta, acechando. No está muy lejos, está a la puerta, acecha, pero tú decides si buscarme a mí o caer en las redes del enemigo. Tenemos que vivir una vida santa, una vida entregada a Dios, una vida en comunión con Él, caminar con Él siempre para que no caigamos en estas tentaciones y traigamos derrota no solamente a nuestra vida, traigamos muerte, sino a todo lo que nos rodea. Dios no quiere que la ira de Él venga sobre nosotros. Y dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y su versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira,
O sea, Dios no quiere que la ira entre en nosotros. La ira de Él venga sobre nosotros. Dios quiere que nosotros podamos gozar de los manjares que Él ya tiene preparados para usted y para mí. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, damos gracias. Que esta palabra, Señor, sea una palabra de bendición, mi Dios, para nuestra vida. Que aprendamos a caminar en ti, mi Dios. Como dice tu palabra, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temamos mal alguno. Porque tu vara, tu callado nos van a infundir aliento, Señor, en momentos precisos. Y vamos a poder vencer, Señor. Y vamos a poder salir victoriosos de cada prueba que vengan a nuestra vida. Señor, perdónanos porque quizás hemos sido bastante débiles, Señor, y no hemos obedecido a ti y no te hemos tomado en cuenta en las decisiones que hemos tomado, Señor. Y por eso a veces caemos en derrota. Seas tú hoy, Señor, hablando a nuestro corazón, precioso Rey. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.